¿Qué pasa, gente de YouTube? Seguidme en Twitch. Hoy vamos a leer Guerra y Paz con muchas más razones que solo la novela. Vamos a defender la cultura por encima de todo. Mi idea hoy es terminar la quinta parte. Y así para próximos días seguir con la sexta parte. Así que vamos a empezar, vamos a ir con la calma, con tranquilidad, vamos a disfrutar, que es lo que nos merecemos. Toma luz en todos los ojos, has llorado como nunca. Estamos, para recordarlo, en la quinta parte de Guerra y Paz. Y vamos a empezar el capítulo número 13. En aquel 1811, la vida en Moscú era muy divertida. Dolohov, puto Dolohov, y Anatol Kuragin eran los reyes entre los jóvenes solteros. El príncipe Andrei todavía no había llegado a la ciudad, y su padre, el viejo príncipe, se había marchado al campo. Pierre temía a Natasha y no acudía de visita a casa de los Rostov. Ese año, Dolohov había aparecido de nuevo por Moscú, de donde había desaparecido rápidamente después de haber ganado a las cartas al joven Nikolai Rostov. Se contaba que aquel año también había desplumado a un comerciante, y cuando éste, tras despertar a la mañana siguiente, anunció que había sido emponzoñado con un narcótico y no tenía intención de pagar su deuda, Dolohov, sin decir nada al mercader, dio un grito a su gente y ordenó preparar unas letras de cambio y unos arenques en una habitación vacía donde encerró al mercader. Ha venido a pasar una temporada a mi casa, quizá se le ocurra firmar. Al cabo de 3 días, durante los cuales no dieron al mercader de beber, este firmó la letra de cambio y fue liberado. Pero el mercader presentó una denuncia, y a pesar de la recomendación que Dolohov pudo conseguir, fue expulsado de Moscú con la amenaza de degradarle si no se alistaba de nuevo en el ejército. Según contaban, ingresó con el rango de capitán en el ejército de Finlandia. Su regimiento ahí destacado estuvo inactivo, y él, que siempre había sabido relacionarse bien con las personas de mejor posición y situación financiera, convivió en Finlandia con el príncipe Iván Volkonsky, primo carnal del príncipe Andrei. Los dos se instalaron en casa de un pastor protestante y los dos se enamoraron de su hija. Madre mía. Esta gente es la peor, ¿eh? Dolohov, fingiendo estar solo enamorado, hacía tiempo que se había convertido en el amante de la muchacha. Volkonsky se enteró y comenzó a reprochárselo. Dolohov le retó y le mató en un duelo. Aquella misma tarde, la hija del pastor protestante fue a verle y, amenazándole, recriminó lo sucedido. En un acceso de crueldad, Dolohov la golpeó y la echó. Enseguida se instruyeron 2 nuevos pleitos y Dolohov desapareció, de tal modo que nadie tuvo noticias de él durante 2 años. Lo último que se supo fue a través de una carta que su madre recibió en secreto de manos de uno de sus lacayos y ayudantes en el juego de la época de su brillante vida moscovita. La carta era breve, pero apasionadamente tierna, como todas las cartas que Dolohov escribía a su madre, y como el trato que le dispensaba desde que comenzara a andar. María Ivanovna Dolohova iba por todo Moscú mostrando a todos la carta y suplicando la defensa y la clemencia para su adorado Fedia. La carta, escrita en Finlandia, era la siguiente: Mi inestimable ángel de la guarda y madre, el destino cruel no cesa de perseguirme. Circunstancias fatales me abocan al torrente borrascoso de la vida. De nuevo he caído en desgracia y ando entre pleitos. Solo Dios, justo y verdadero, conoce la verdad. He huido, pero no me preocupo por mí. La única pena que me atormenta es usted, inestimable ángel mío y querida mía. Le mando un abrazo y le suplico que no se aflija y se apene porque vendrán tiempos mejores. No desapareceré. Siento que de nuevo besaré sus manos, veré sus ojos y veré el amor que más aprecio, el maternal, claro y pleno. La divinidad es la voz que más poderosamente habla en mí. Adiós, querido ángel. Le envío con la presente todo lo que puedo y le ruego que tenga paciencia. Su hijo, que la adora, Feido Dolohov. La carta iba acompañada de 5.000 rublos y Dolohov aclaraba que no necesitaba nada. María Ivanovna Dolohova lloraba lágrima viva al leer esta carta y recriminaba a todo el mundo la injusticia cometida con su noble hijo. A Bezukhov por su crueldad, a Rostov por sus calumnias, a la finlandesa por insolente, al gobierno por despiadado, y a ese asqueroso joven comerciante que, pérfido de él, habiendo sido vencido en el juego por un hombre honrado, le había denunciado. Finalmente, transcurridos 3 años sin ningún tipo de noticias acerca de él, en el otoño de 1810,
Se presentó en la casita de María Ivanovna, una persona vestida con extraños ropajes persas, bronceada y con barba, que se tiró a sus pies. Era Dólokhov. Contaban que había permanecido en Georgia durante todo ese tiempo en la casa de un príncipe reinante y ministro, que había combatido ahí contra los persas, que poseía su propio harén, que había matado a alguien y que tras prestar algún tipo de servicio al gobierno regresó a Rusia. A pesar de su pasado, que no solo no ocultaba, sino del que hacía gala, Dólokhov no solo fue paulatinamente aceptado en las altas esferas de Moscú, sino que se presentaba de tal modo que parecía que hacía un favor especial a todo aquel al que acudía a visitar. Se organizaban comidas en su honor en las mejores casas de Moscú y se invitaba a la gente a pasar la tarde con Dólokhov el persa. Muchos jóvenes ardían en deseos de intimar con él y se avergonzaban de su pasado, en el que no figuraban historias como las de Dólokhov. Nadie sabía de qué vivía en Moscú, pero lo hacía con opulencia. Seguía vistiendo su traje persa, que le favorecía mucho. Las damas y las señoritas coquetaban con Dólokhov a cual más, pero él, en esta su última estancia en Moscú, adquirió un despreciativo tono de donjuanismo en su trato con las mujeres que las turbaba sobremanera. En Moscú se repetía de boca en boca su célebre respuesta a Julie Kornakova, quien, al igual que las otras damas, deseaba domesticar a esa fiera. En el transcurso de un baile, le preguntó por qué no se casaba. «Porque no creo en ninguna mujer, y menos aún en muchachitas», respondió Dólokhov. «¿Y cómo podría una muchacha demostrarle su amor?», preguntó Julie. «Muy sencillo, rindiéndose a mí antes de la boda. Entonces me casaría. ¿Quiere probar?». Ese año, Dólokhov puso de moda por primera vez a los coros de cíngaros. Frecuentemente agasajaba a sus amigos con su presencia, y solía decir que no había ninguna señorita de Moscú que valiera un dedo de Matrioshka. Anatol era otro de los brillantes jóvenes de Moscú esa temporada, y aunque pertenecía a una sociedad un poco distinta, al fin y al cabo era amigo y compinche de Dólokhov. Anatol tenía 28 años y su fuerza y belleza estaban en pleno apogeo. En los 5 años que iban desde 1805, a excepción del tiempo pasado en la campaña de Austerlitz, Anatol había vivido en San Petersburgo y Kiev, donde había servido de ayudante de campo, y en Gachin, donde lo había hecho en un regimiento de la Guardia Imperial. No solo no buscaba servir en el ejército, sino que siempre lo evitaba. Y a pesar de ello, no cesaba de servir en destinos evidentemente muy agradables, en los que no era necesario realizar ninguna tarea. El príncipe Vasili consideraba que una de las condiciones para mantener el decoro consistía en que su hijo sirviera en el ejército. Por ello, apenas estropeaba a su hijo su reputación en un destino cuando era trasladado a otro. Anatol pensaba que esto era una condición de vida indispensable, y al alistarse como ayudante de campo, hacía ver que cedía y hacía un favor. Por otra parte, no fingía, gozaba siempre de buena salud y de buen humor. En cuanto al dinero, Anatol se comportaba exactamente del mismo modo. Instintivamente estaba convencido con toda su alma de que no podía vivir de otra manera que no fuera como él vivía, es decir, con cerca de 20.000 rublos al año, lo cual era una de las condiciones naturales de su vida, como el agua para un pato. Aunque no muy a menudo, el príncipe Vasili pensaba lo mismo y comprendía que no había nada de qué discutir. Su padre se quejaba y reprochaba su conducta, pero tragándose sus palabras, acababa dándole dinero y se obligaba a hacer gestiones ante el zar. Además, Anatol estaba persuadido de que era inevitable vivir con menos de 20.000 rublos al año, pues sentía que no tenía bajas pasiones. No era jugador, no despilfarraba con las mujeres, éstas le habían mal acostumbrado de tal modo que no comprendía cómo era posible pagarlas por hacer lo que tanto deseaban. No era ambicioso, más de 100 veces había irritado a su padre por arruinar su carrera, burlándose de todos los honores. No era tacaño, o eso pensaba, y no ahorraba. Derrochaba el dinero en todas partes y estaba lleno de deudas. Hombre, una buena vida no es, pero bueno. ¿Cómo podía no tener a su servicio dos ayudantes de cámara? Si ganar premios en las carreras era de su ocurrencia, ¿cómo podía no poseer un caballo de carreras? ¿Cómo no tener un carruaje, cuentas en el sastre, en la perfumería, en el abastecedor, de charreteras y etcétera, de 1.000 rublos cada uno al año? Él no podía ni ponerse a pensar en ello ni llevar el uniforme gastado. Y sobre todo, ¿cómo podía no descorchar una botella con sus amigos y no invitarles a comer o a cenar? Parecía no hacer con esto mal a nadie. No podía dejar de enviar un ramo de flores y una pulsera a las mujeres hermosas en agradecimiento a su atención tras despedirse de ellas. Entre los juerguistas,
Entre los hombres Magdalena existe el oscuro sentimiento de su inocencia, basado también, como en las mujeres Magdalena, en la esperanza del perdón. A ella se le perdonará todo porque ha amado mucho, y a él se le perdonará todo porque se ha divertido mucho sin hacer mal a nadie. Así piensan, o más bien sienten en lo más profundo de su alma, los juerguistas. Y Anatol, a pesar de su incapacidad para entender las cosas, lo sentía más que ningún otro porque era un juerguista totalmente sincero que lo sacrificaba todo por la alegría bondadosa. No era como otros parranderos, ni siquiera como Vaska Denisov, para quienes las puertas de la vanidad y de la alta sociedad, de la riqueza y de la felicidad del matrimonio estaban cerradas, y por ello exageraban sus orgías. No era de los que, como Dolokhov, recordaban siempre las ganancias y las pérdidas. No quería saber nada con sinceridad, excepto satisfacer sus gustos, de los que los principales eran las mujeres y el jolgorio. Por todo ello, creía firmemente que eran los demás los que deberían preocuparse de él y colocarle en buenos puestos, y que siempre debiera disponer de dinero. Todo había sucedido en realidad así, como suele ocurrir en la vida. En los últimos tiempos, en San Petersburgo y Gachín, Anatol se había endeudado tanto que sus acreedores comenzaron a importunarle, a pesar de su especial tolerancia con él. Mientras tanto, los disuadía con su cara bonita, sacando pecho, sonriendo y diciendo: «Dios mío, ¿qué voy a hacer?». Pero ahora empezaban a echársele encima. Fue a ver a su padre y sonriendo dijo: «Papá, tengo que acabar con todo esto, no me dejarán tranquilo». Después fue a visitar a su hermana. «¿Qué significa esto? Déjame dinero». Su padre ululó y por la tarde pensó: «Ve a Moscú, escribiré y te darán un puesto. Puedes vivir en la casa de Pierre, no te costará nada». Anatol marchó y empezó a vivir alegremente en Moscú y a reunirse con Dolokhov, junto con el que introdujo un cierto tipo de donjuanismo masónico. Al principio, Pierre recibió a Anatol de mala gana por los recuerdos que en él despertaba el aspecto físico de Anatol, pero después acostumbra a su presencia. De vez en cuando le acompañaba a sus orgías con los músicos cíngaros, le prestaba dinero e incluso le cogió aprecio. Era imposible no querer a aquel hombre cuando se le conocía de cerca. Ninguna baja pasión habitaba en él, no era codicioso, ni soberbio, ni ambicioso, ni envidioso, y menos aún sentía odio por alguien. Nunca hablaba ni pensaba mal de nadie. Para no aburrirme mientras tanto, era la idea con la que expresaba lo único que necesitaba. Sus compañías en Moscú eran distintas a las de Dolokhov. El principal círculo de amistades de Anatol radicaba en la sociedad que se reunía en los bailes y entre las actrices francesas, particularmente Mademoiselle Georges. Se movía en sociedad, asistía a los bailes y participaba vestido de caballero en las fiestas de disfraces que entonces organizaba la alta sociedad. Frecuentaba incluso las funciones teatrales caseras, pero los planes del príncipe Vasili de casarle con una rica heredera estaban lejos de materializarse. Los momentos más agradables para Anatol en Moscú tenían lugar cuando, tras asistir a un baile o incluso despedirse de la compañía de Mademoiselle Georges, de la que era un amigo muy allegado, se iba a casa de Talma, a la de Dolokhov, a la propia o con los gitanos. Tras quitarse el uniforme se ponía manos a la obra: beber, cantar o rodear con sus brazos a una gitana o una actriz. En este caso, los bailes y la sociedad actuaban en él como una excitación restrictiva ante el desenfreno nocturno. Sus fuerzas y su aguante en el transcurso de esas noches insomnes y ebrias asombraban a todos sus camaradas. Después de una noche semejante, podía acudir al día siguiente a una comida de sociedad tan fresco y apuesto como siempre. En sus relaciones con Dolokhov, por parte de Anatol existía una ingenua y pura amistad en la medida en que él era capaz de experimentar ese sentimiento. Por parte de Dolokhov, la amistad era interesada. Mantenía a su lado al licencioso Anatol Kuragin y le dirigía según sus necesidades. Dolokhov necesitaba de Anatol su buen nombre, la nobleza de sus contactos y su reputación para moverse en sociedad y hacer frente a sus cuentas en el juego, ya que había comenzado a jugar de nuevo. Pero lo que más le hacía falta de él era predisponerle a su favor y dirigirle a su antojo. El mismo proceso en sí de dirigir una voluntad ajena suponía para Dolokhov un placer, una costumbre y una necesidad. Solo durante sus infrecuentes arrebatos de crueldad y escándalo se olvidaba Dolokhov de sí mismo, pues siempre se mostraba como el más frío y calculador de los hombres, que gustaba sobre todo de despreciar a la gente y obligarles a actuar al dictado de su voluntad. Así había dirigido a Rostov y ahora dirigía a Anatol, aparte de otros muchos.
A veces se entretenía con ello, incluso sin motivo aparente, como si únicamente estuviera cogiéndole el tranquillo. Natasha había causado una honda impresión en Kuragin. Ni él mismo sabía por qué le había hecho la corte. Aunque había sido invitado, no acudió a casa de la tía de los Rostov. En primer lugar, porque no la conocía. Segundo, porque el anciano conde, siempre poco natural respecto a las muchachas, consideraba indecoroso invitar a un juerguista tan célebre. Tercero, porque no era del agrado de Anatol visitar una casa donde hubiera señoritas. Durante el baile, Anatol permaneció en casa, pero en el estrecho círculo del hogar se sentía incómodo. Anatol no pensaba, porque no podía imaginarse qué habría de resultar de su galanteo con Natasha. Al tercer día después del encuentro en el teatro, fue a comer a casa de su hermana, que había llegado de San Petersburgo recientemente. Estoy enamorado. Voy a enloquecer de amor, le dijo a su hermana. Es encantadora, pero no se dejan ver en ningún sitio. ¿Qué pasaría si les hago una visita? Me casaría con ella ahora mismo, ¿eh? No, tienes que organizármelo de algún modo. Invítales a comer, o no sé, organiza una velada. Helen escuchaba a su hermano alegremente y con aire de burla, incomodándole. Le encantaba sinceramente ver a los enamorados y seguir el proceso de enamoramiento. Has caído, dijo ella. No, no les llamaré. Son muy aburridos. ¿Aburridos? Contestó horrorizado Anatol. Ella es un encanto, es una diosa. A Anatol le gustaba esa expresión. Durante la comida permaneció en silencio, suspirando. Hélène se reía de él. Cuando Pierre hubo salido del salón, Hélène sabía que él no aprobaría una cosa así. Le comunicó a su hermano que estaba preparada para compadecerse de él y que al día siguiente Mademoiselle Georges declamaría en su casa, que habría una velada y que invitaría a los Rostov. Tan solo ten presente que no debes hacer travesuras de las tuyas. La invito bajo mi responsabilidad y, según dicen, ya está prometida, dijo Hélène, deseando que su hermano hiciese precisamente alguna travesura. Oh, vaya familia, madre mía. Eres la mejor de las mujeres, gritó Anatol, besando a su hermana en el cuello y en los hombros. ¿Qué pies? ¿Los has visto? Es un encanto. Encantadora, encantadora, dijo Hélène. Aquí Natasha le había gustado sinceramente y deseaba de veras que pasara un buen rato. Al día siguiente, los caballos grises de Hélène llevaron su carreta hasta la casa de los Rostov, con aspecto lozano por el frío y con una sonrisa resplandeciente que asomaba entre sus pieles de Marta. Entró presurosa y animada en el salón. No, querido conde, lo suyo no tiene parangón. ¿Cómo se puede vivir en Moscú y no salir a ningún sitio? No, no se lo permitiré. Hoy por la tarde, Mademoiselle Georges declamará en mi casa, y si no trae consigo a sus dos bellas jóvenes, que son mucho mejores que Mademoiselle Georges, no querré saber nada más de usted. A las 9 en punto. No falten. Al quedarse a solas con Natasha, tuvo tiempo de decirle: ayer mi hermano estuvo comiendo en mi casa. Me moría de la risa. Apenas comió nada y suspiraba por usted. Querida mía, está loco. Loco de amor por usted. Natasha se ruborizó. ¿Por qué me cuenta todo esto? Pensó. ¿Qué tengo yo que ver con alguien que suspira por mí si ya tengo a mi prometido? Pero Hélène, pareciendo adivinar las dudas de Natasha, añadió: no deje de venir. Distráigase. No debe vivir como una monja solo porque ame ya a alguien. Encanto mío, así era como llamaba a Natasha. Incluso en el caso de que ya esté prometida, estoy segura de que su novio preferiría que se dejara ver en sociedad durante su ausencia antes que morir de aburrimiento. ¿Qué significa esto? Sabe que estoy prometida, pero me habla del amor de Anatol. Ha hablado de ello con su marido, con Pierre, y se habrán reído. Y ella, una señora tan agradable, evidentemente me quiere con todo su corazón. Natasha no se confundía en este punto. A Hélène le gustaba de veras. Ellos lo sabrán mejor que yo, pensó Natasha. ¿Quién puede prohibir a alguien que se enamore? ¿Por qué no he de divertirme? Y tiene razón la muchacha. Y aquí acaba el capítulo 13. No. Ahora seguimos, Voy a beber un poquito de agua. Hay que descansar un poquito porque, aunque no creáis, es mucho, lo que leo. Porque la letra es pequeñita. Mirad a ver si lo podéis ver. No sé si se verá. ¿Veis lo pequeñita que es? La letra.
Las ediciones estas de Penguin suelen tener estas características. Son baratas, pero tienen la letra pequeñita. Entonces cuando hay otras ediciones que, por ejemplo, Guerra y Paz tiene 1700 páginas. No sé si me explico. Esta tiene 1100 y algo. Es decir, imaginaos el tamaño de la letra, ¿no? Obviamente es mejor coger una edición buena. Hay una editorial que se llama Alba, pero son más caras, pero son más bonitas y vienen en 2 volúmenes, también más manejable. Por si os gusta muchísimo esta novela, yo seguramente cuando tenga dinero me compraré esa edición. Y esta la dejaré como edición de estudio y de apuntar cositas, que ya está bastante trasteada, por decirlo así, ¿no? Ya la hemos tocado bastante, está subrayada con apuntes y demás, pues bueno. Hay otras ediciones que te jode un poquito subrayar, ¿sabes? Vamos a ver que todo funciona perfectamente. Vale, pues seguimos. Vamos con el capítulo 14 de la quinta parte, ¿vale? El iluminado salón de la mansión de los Bezukhov estaba repleto de gente. Anatol permanecía junto a la puerta, sin duda esperando la llegada de Natasha. Cuando ésta se produjo, enseguida se le acercó y no se apartó de ella durante toda la tarde. ¡Guau, qué pesado el gacho, Nada más verle, esa misma desagradable sensación de temor y de ausencia de barreras la invadió de nuevo. Mademoiselle Georges lucía un chal de color rojo sobre uno de sus hombros y estaba de pie en medio del salón. Miró severa y sombríamente a su público y comenzó a recitar el monólogo de Fedra, en el que ya alzando la voz, ya susurrando, levantaba su cabeza con solemnidad. Todos susurraban: «Admirable, divino, maravilloso». Pero Natasha no acertaba a comprender ni oír nada. No veía nada hermoso, excepto las magníficas manos de Mademoiselle Georges, las cuales, no obstante, eran demasiado regordetas. Estaba sentada casi al final y Anatole se encontraba detrás de ella. Asustada, esperaba algo. A veces sus ojos se encontraban con los de Pierre, que estaban severamente fijos en ella y que siempre se apartaban cada vez que tropezaban con su mirada. Después del primer monólogo, todos los presentes se levantaron y rodearon a Mademoiselle Georges, expresándole su admiración. «Oh, qué bella es», dijo Natasha por decir alguna cosa. «No me lo parece cuando la miro a usted», dijo Anatole. «Ahora ha engordado. ¿Ha visto su retrato?» «No, no lo he visto. ¿Desearía verlo? Está en aquella habitación». «Ah, sí. Véanlo», dijo Hélène al pasar junto a ellos. «Anatole, enséñaselo a la condesa». Madre mía, madre mía. Qué pillín era Anatole, ¿eh? Se levantaron y entraron en la galería de cuadros contigua. Anatole cogió el candelabro de bronce de 3 velas e iluminó el retrato. De pie junto a Natasha, sosteniendo en alto el candelabro con una mano, Anatole inclinaba la cabeza y miraba su cara. Natasha deseaba contemplar el retrato, pero le daba vergüenza fingir. El retrato no le interesaba en absoluto. Bajó la mirada y luego miró a Anatole. «No veo nada. No tengo nada que ver en el retrato», parecían decir sus ojos. Él, sin bajar el candelabro, rodeó a Natasha con su brazo izquierdo y le dio un beso en la mejilla. Ella, sintiendo miedo, se quitó de encima su brazo. Deseaba decir alguna cosa y que estaba ofendida, pero no podía y no sabía cómo. Estaba a punto de llorar, y ruborizada y temblando, salió apresuradamente de la sala. «Una palabra, solo una, por amor de Dios», decía Anatole saliendo tras ella. Natasha se detuvo. Tan necesario le era que él dijera esas palabras que hubiese explicado lo sucedido. «Natalie, una palabra, solo una palabra», no cesaba de repetir, pero en ese instante se oyeron unos pasos, y Pierre e Ilya Andreevich, acompañados de una dama, entraron también en la galería. En el transcurso de la velada, Anatol Kuragin tuvo tiempo de decirle a Natasha que la amaba, pero que era un hombre desgraciado porque no podía acudir a su casa de visita. No dijo el motivo, y Natasha no se lo preguntó. Le suplicó que visitara a su hermana, para así poder verla al menos de vez en cuando. Natasha le miró asustada y no respondió nada. Ni siquiera ella misma comprendía qué era lo que le estaba pasando. Mañana se lo diré. Después de aquella tarde, Natasha no pudo conciliar el sueño en toda la noche. Ya hacia la madrugada, decidió que nunca había amado al príncipe Andrei, sino solamente a Anatol, y así se lo diría a todos, a su padre, a Sonia y al príncipe Andrei. Su actividad psicológica interna, que contrahacía las causas razonables al amparo de los hechos consumados, le condujo a pensar
Si después de esto he podido al despedirme responder con una sonrisa a su sonrisa, si he podido admitir que desde el primer instante le he amado siempre solo por ser caballeroso y magnífico, y que nunca he querido al príncipe Andrei, pero un cierto temor la envolvió al pensar cómo podría decir lo que pensaba. Al día siguiente, por la tarde, recibió a través de una doncella una apasionada carta de Anatol, en la que le pedía que contestase a la pregunta de si le amaba o no, si debía morir o vivir, y si deseaba confiar en él. En caso afirmativo, la esperaría al día siguiente por la tarde junto a la puerta del servicio y se la llevaría para casarse canónicamente en secreto con ella. Si no, entonces no podría seguir viviendo. Joder. Todas estas viejas palabras, estudiadas y copiadas de alguna novela, a Natasha le parecieron nuevas y que solo podían referirse a su caso concreto. Pero por mucho que considerase que en su interior ya estaba todo decidido, no respondió ni dijo nada a la doncella para que así ésta no lo dijera a nadie. Antes que nada, era necesario escribir al príncipe Andrei. Se encerró en su cuarto y comenzó a escribir una carta. Tenía usted razón cuando hablaba de que podía desenamorarme. No puedo dejar de desenamorarme de usted. Su recuerdo nunca se me podrá borrar de la memoria, pero amo a otro. Amo a Kuragin, y él me ama. Natasha detuvo aquí su escritura y se puso a pensar. No podía terminar de escribir esa carta. Resultaba estúpido y no debía de ser así. Después pensó durante largo rato. El tormento de la duda, el miedo, el secreto que había decidido no confiar a nadie y una noche insomne terminaron por doblegarla. Tras recibir la carta y mandar de vuelta a la doncella, cayó dormida en el diván con la ropa puesta y con la carta entre las manos. Sonia, que no sospechaba nada, entró en la habitación de puntillas como un gato, se acercó a Natasha, le extrajo la carta de entre los dedos y la leyó. Al leer la carta, Sonia no pudo creer lo que estaban viendo sus ojos. Mientras leía miraba cómo dormía Natasha, como buscando en su rostro una explicación, y no la encontró. Su cara era bonita y dulce. Cogiéndose del pecho para no perder el aliento, Sonia puso de nuevo la carta entre sus dedos, tomó asiento y comenzó a pensar. El conde no se hallaba en la casa y su tía era una vieja beata que no podía ofrecer ninguna ayuda. Hablar con Natasha resultaría horroroso. Sonia sabía que la contradicción únicamente reafirmaría a Natasha en sus intenciones. Pálida y temblando toda de miedo y emoción, Sonia se fue de puntillas a su habitación, donde se ahogó en lágrimas. ¿Cómo he podido no darme cuenta de nada? ¿Cómo ha podido esto llegar tan lejos? Sí, se trata de Anatol Kuragin. ¿Y por qué no viene a casa? ¿Por qué tanto misterio? ¿Es posible que la quiera engañar? ¿Es posible que ella ya haya olvidado al príncipe Andrei? Y lo más espantoso de todo era pensar que si él la engañaba, ¿qué haría el gentil y noble Nikolai cuando se enterase del asunto? Así que esto es lo que significaba su cara de hoy, agitada, decidida y poco natural. Pero no es tiempo de suposiciones sino de actuar. Pero, ¿cómo? Como mujer, y especialmente con su carácter, a Sonia se le ocurrieron algunas argucias para obrar indirectamente. Esperar, seguir sus movimientos, tirarle de la lengua e intervenir en el momento decisivo. Pero quizás se amen. ¿Qué derecho tendría yo a inmiscuirme? ¿Ir a contárselo al conde? No. El conde no debe saber nada. Dios sabe cómo reaccionaría ante una noticia así. Podría escribir a Anatol Kuragin y exigirle una explicación honesta y franca, pero si pretende engañarla, ¿quién le ordena que venga a casa? ¿Y dirigirme a Pierre, la única persona a la que yo podría confiarle el secreto de Natasha? Es embarazoso. ¿Y qué hará? Pero de un modo u otro, Sonia sentía que había llegado el momento de recompensar todo lo bueno que la familia Rostov había hecho con ella, librándoles de la desgracia que se cernía sobre ellos. Lloraba de alegría al pensar en ello, y de amargura al pensar en la calamidad que Natasha se estaba labrando. Vamos, que nadie quiere al chico este, al cura que yo tampoco lo querría en mi familia. De hecho, lo desprecio casi tanto como a Dolokhov. Son malas personas, hombre. Solo quieren hacer el mal. Son el mal, son caprichosas. No sé. Tras muchas vacilaciones, tomó una decisión. Recordó las palabras del príncipe Andrei acerca de a quién dirigirse en caso de desgracia. Volvió a su habitación, donde seguía durmiendo Natasha. Cogió la carta y escribió una nota en nombre propio para Bezukhov, en la que incluyó las líneas que había empezado Natasha.
Le pedí a Pierre que ayudara a su prima y a ella a explicarse con Anatole y averiguar el motivo de sus relaciones secretas y sus intenciones. Natasha se despertó y al no encontrar la carta, le preguntó a Sonia con esa decisión y ternura que se producen al despertar. ¿Has cogido la carta? Sí, respondió Sonia. Natasha miró interrogativamente a Sonia. No, Sonia, no puedo. Soy tan feliz, dijo Natasha. No puedo ocultarlo por más tiempo. Ya lo sabes, Sonia. Nos amamos, Sonia. Palomita, él me lo ha dicho. Me escribe. Sonia, como si no pudiese creer lo que oía, miraba a Natasha con ojos desorbitados. ¿Y Volkonsky? Preguntó. Ay, Sonia, aquello no era amor, estaba equivocada. Ay, si pudiera saber lo feliz que soy y cuánto le amo. Pero Natasha, ¿de veras crees que puedes cambiar a Volkonsky por él? Por supuesto, tú no sabes cómo me ama. Mira, aquí lo escribe. Natasha, ¿de verdad que lo otro ha terminado del todo? Ay, no comprendes nada, contestó Natasha, sonriendo alegremente. Pero alma mía, ¿cómo puedes rechazar al príncipe Andrei? Ay, Dios mío, ¿acaso hice alguna promesa? Dijo Natasha. Pero vida mía, querida, piénsalo. ¿Qué es lo que cambias y para qué? ¿Acaso te ama? Natasha solo acertó a sonreír con desprecio. ¿Y por qué no viene de visita a casa? ¿A qué viene tanto misterio? Piensa qué tipo de persona es Anatole. Oh, qué ridícula te pones. Ahora él no puede anunciarlo a todos. Me ha pedido que sea así. ¿Y por qué? Natasha se turbó. Evidentemente, por primera vez le había saltado esa misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiere, no lo sé. Debido a su padre, seguramente. Pero Sonia, tú no sabes qué es el amor. Pero Sonia no se sometía a la expresión de felicidad que irradiaba del rostro de su amiga. La cara de Sonia reflejaba temor, aflicción y decisión. Continuó haciendo preguntas a Natasha con severidad. ¿Qué es lo que puede impedirle anunciar su amor y pedir tu mano a tu padre, si es que te has desenamorado de Volkonsky? Preguntó Sonia. No digas tonterías, interrumpió Natasha. ¿Qué padre puede impedírselo? ¿En qué es nuestra familia peor que la suya? Natasha, eso no es cierto. No digas tonterías, no comprendes nada de nada, dijo Natasha, sonriendo con aspecto de creer con toda seguridad que si Sonia pudiese hablar con Anatole del mismo modo que hablaba ella, no haría unas preguntas tan estúpidas. No, Natasha, no puedo dejar así las cosas. No lo permitiré. Hablaré con él, prosiguió hablando Sonia asustada. Pero, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa, por Dios? Gritó Natasha obstruyéndole el paso, como si Sonia fuese ya a hablar con él. ¿Quieres mi desdicha? ¿Quieres que se marche y que...? Le diré que una persona noble, comenzó Sonia. Bueno, yo misma se lo diré hoy por la tarde, por muy mezquino que resulte de mi parte, pero hablaré con él y se lo preguntaré todo. Que no es una persona noble, si tú le conocieras, dijo Natasha. Bueno, como se nota que Natasha es una adolescente, ¿no? No, no te comprendo, contestó Sonia, sin prestar atención a que Natasha había empezado a llorar de repente. Su conversación quedó interrumpida cuando las llamaron a comer. Después de la comida, Natasha se puso a pedir a Sonia la carta. Natasha, enfádate conmigo si quieres, pero he escrito una carta al conde Bezukhov y se la he enviado. Le he rogado que pida explicaciones a Anatole. ¿Qué cosa más estúpida y más vil? Gritó enojada Natasha. Natasha, o bien cuenta sus intenciones, o bien que renuncie a ti. Natasha prorrumpió en sollozos. Me rechazará y yo no podré vivir, y si tú vas a continuar así, me marcharé de casa y será peor. Natasha, no te comprendo. ¿Qué estás diciendo? Si ya te has desenamorado del príncipe Andrei, piensa en Nikolai y en lo que pensará cuando se entere de esto. No quiero nada de nadie. No amo a otro que no sea él. ¿Cómo te atreves a decir que no es una persona noble? ¿Acaso no sabes que le amo? Gritó Natasha. Natasha, tú no le quieres, dijo Sonia. Cuando una persona ama, se convierte en bondadosa. Y tú te enfadas con todos y no sientes lástima ni por el príncipe Andrei ni por Nikolai. No, alma mía, Soneka. Yo quiero a todos y siento lástima por todos, pero le quiero tanto y soy tan feliz con él que ya no puedo separarme de él, respondió Natasha, llorando ahora lágrimas de bondad. Pero debes hacerlo. Deja que aclare sus intenciones. Piensa en tu padre y en tu madre. Ay, no me lo digas. Calla, por Dios, calla. Natasha, ¿deseas echarte a perder? Bezukhov también dice que no es una persona honesta. ¿Por qué has hablado con él? Nadie te lo ha pedido. No puedes entender nada de esto. Eres mi enemiga, para siempre. ¡Tan, tan, tan! Natasha, arruinarás tu vida. Y la arruinaré con tal de que no me atosiguéis. Será a mí a quien le vaya mal, así que dejadme en paz. Y Natasha, rabiosa y sumida en lloros, se marchó a su cuarto, tomó la carta que había empezado y añadió: Estoy enamorada, adiós y perdóneme. Se la entregó a una doncella y ordenó que la llevaran a la oficina de correos.
También escribió otra carta a Anatol, en la que le pedía que acudiese en su busca por la noche y se la llevase de ahí, porque ya no podía vivir en su casa. Al día siguiente, no se recibieron noticias ni de Anatol ni de Pierre. Natasha no salía de su habitación. Decía que estaba enferma. Por la tarde se presentó Pierre. Y aquí acaba el capítulo 14. Y nos queda un capitulito y terminamos. ¡Nice! Pero voy a tomar un poquito de agua. Madre mía. Se pone interesante, ¿eh? Todo siguiendo bien, así que vamos allá. Seguimos con el capítulo 15 de la quinta parte. Después de su primera cita con Natasha en Moscú, Pierre tenía la sensación de no gozar en su presencia de libertad ni tranquilidad, por lo que había decidido no visitarles. Pero Helene había atraído a su casa a Natasha y Pierre, con la sensibilidad de un enamorado. Se atormentaba contemplando sus relaciones. Pero, ¿qué derecho tenía él para inmiscuirse en ese asunto? Además, tenía la sensación de no ser imparcial en ese aspecto. Decidió no ver a ninguna de las dos. Tras recibir la carta de Sonia, la primera sensación que experimentó fue de alegría. Por mucho apuro que le diera a reconocerlo, se alegraba de que el príncipe Andrei no fuera más feliz que él. Esa sensación duró un instante. Después, sintió lástima por Natasha, capaz de amar a una persona como Anatol, al que tanto despreciaba. Luego no acertó a comprender aquel asunto. Sintió pánico por Andrei, y aún más por la responsabilidad que había recaído en él. Como consuelo, le sobrevino instantáneamente el lúgubre pensamiento de la futilidad y la poca durabilidad de todo. Y trató de despreciar a todos, pero no podía dejar ese asunto. La infidelidad de Natasha a Andrei le martirizaba como si la hubiera sufrido en sus carnes y con más intensidad si cabe que la de su propia esposa. Y al igual que al enterarse de la traición de su esposa, experimentó un sentimiento de repugnancia, aunque tímido, hacia el hombre que era la causa del engaño y cólera contra la culpable. Odiaba a Natasha, pero había que decidirse a hacer algo. Ordenó enganchar los caballos y marchó a buscar a Anatol. Pierre lo encontró con los cíngaros. Estaba alegre, guapo, sin su levita, y con una cíngara sentada sobre sus rodillas. En la sala del piso de abajo estaban cantando y danzando en medio de una sonora algarabía. Pierre se acercó a Anatol y le llamó aparte. «Vengo de parte de los Rostov», dijo Pierre. Anatol se turbó y enrojeció. «¿Y qué? ¿Qué?» Pero Pierre estaba aún más turbado que él y no le miraba a los ojos. «Querido mío», comenzó, «usted sabe que Andrei Volkonsky, que es amigo mío, está enamorado de esa muchacha. Soy buen amigo de la familia y desearía conocer sus intenciones». Pierre miró a Anatol y quedó asombrado por la expresión de preocupación y aturdimiento que reflejaba su rostro. «Pero, ¿qué es lo que sabes tú? ¿Qué?», dijo Anatol. «Ay, todo esto es tan estúpido. Es Dolokhov el que me ha embrollado en esto. Sé que te permitiste escribir esta carta y que cayó en manos de la servidumbre». Anatol agarró la carta y se la arrancó de las manos. «Lo hecho está. Eso es todo», dijo Anatol, amoratándose. «Está bien, pero se me ha encomendado averiguar cuáles son tus intenciones». «Si quieren obligarme a casarme», habló Anatol revolviendo la carta, «entonces ten presente que yo no estoy obligado a bailar al son que me tocan. Natasha es libre, ella misma me lo ha dicho. Si me ama, pues peor para Volkonsky». Pierre resolló con dificultad. Ya había surgido en él esa duda metafísica sobre la posibilidad de la justicia y la injusticia, ese tornillo que no lograba ajustar. Luego sintió una envidia y desprecio tales por Anatol que se afanó por mostrarse especialmente dulce con él. «Tiene razón, ella es la culpable», pensaba. «De todos modos, contéstame con franqueza. Después iré a verles. ¿Y qué podré decirles? ¿Tienes intención de pedir su mano?», susurró Pierre sin alzar la mirada. «Desde luego que no», dijo Anatol, más atrevido cuanto más tímido se mostraba Pierre.
Pierre se levantó y entró en una sala en la que estaban los invitados y los cíngaros. Estos le conocían y sabían de su generosidad. Comenzaron a honrarle dedicándole canciones. Ilyushka empezó a bailar, levantó una mano y le acercó una guitarra. Pierre le dio algo de dinero y le sonrió. Ilyushka no tenía culpa de nada y danzaba estupendamente. Pierre se bebió el vino que le sirvieron y permaneció en esa compañía más de una hora. Llevas razón, ella es la culpable, pensó. Y con estos pensamientos acudió a la casa de los Rostov. A ver qué ocurre, ¿eh? Me da a mí que Natasha... Sonia le recibió en el salón y le contó que la carta ya estaba escrita. El anciano conde se lamentaba del lío en el que se habían metido sus chicas y no comprendía qué era lo que le sucedía a Natasha. ¿Cómo que no, papá? ¿No comprende lo que he dicho?, decía Sonia, volviéndose a Pierre. Kuragin ha hecho una proposición de matrimonio. Bueno, ella la ha rechazado, pero el asunto la ha apesadumbrado. Sí, sí, confirmó Pierre. Tras conversar un rato, el conde se marchó al club. Natasha no había salido de su habitación y no lloraba, sino que permanecía sentada con la mirada fija al frente. No comía, no dormía, no decía nada. Sonia le rogó a Pierre que pasara a verla y que hablase con ella. Pierre entró en su habitación. Natasha estaba pálida y temblorosa. Pierre comenzó a sentir lástima por ella. Ella le miraba ásperamente, sin sonreír. Pierre no sabía cómo empezar a hablar y qué decir. Sonia habló primero. Natasha, Pierre Kirillovich lo sabe todo. Ha venido a decirte que... Natasha se volvió con ojos curiosos, como preguntando si se trataba de un amigo o de un enemigo en relación a Anatol. Por sí mismo, Pierre no existía para ella. Él percibió ese detalle y al ver su mirada y su rostro enflaquecido, comprendió que Natasha no era culpable de aquella situación. Entendió que estaba enferma y comenzó a hablar. Natalia Ilinikna, dijo bajando los ojos. Acabo de verle y hablar con él. ¿Así que no se ha marchado?, exclamó con alegría Natasha. No, pero eso es algo indiferente para usted, porque no la merece. No desea ser su marido. Y yo sé que usted no quiere hacer desgraciado a mi amigo. Ha sido un arrebato, un error momentáneo. Usted no puede amar a una persona mala e insignificante. Por Dios, no me hable mal de él. Pierre la interrumpió. Natalia Ilinigna, piénselo. Su felicidad y la de mi amigo dependen de lo que decida usted. Aún está a tiempo. Natasha sonrió maliciosamente y pensó: ¿acaso esto puede ser así? ¿Y acaso pienso en Volkonsky como él quiere que piense? Natasha Ilinigna es insignificante, malo. Es mejor que todos vosotros, interrumpió de nuevo Natasha. Si no nos molestaseis... Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sonia, ¿por qué me has hecho esto? Marchaos. Y empezó a sollozar con la desesperación con la que se lloran las penas de las que uno mismo se siente causa. Pierre se disponía a decir algo, pero ella le gritó: váyase, váyase. Fue en ese preciso momento cuando Pierre sintió de veras lástima por ella. Había comprendido que no tenía la culpa de lo que le habían hecho. Pierre se fue al club. Nadie sabía nada de lo que se cocía en su interior y en casa de los Rostov. Le resultaba extraño. Todos ocupaban sus sitios, jugando a las cartas. Le saludaron. Un lacayo llevó una vela al sitio habitual de Pierre y le informó de que el príncipe estaba en el restaurante. El lacayo sabía quiénes eran los amigos de Pierre. Pero Pierre no leyó, no conversó con nadie y ni siquiera cenó. ¿Dónde está Anatol Vasilievich?, preguntó al portero cuando hubo regresado a casa. No ha venido. Trajeron una carta de los Rostov y la han dejado aquí. Avíseme en cuanto venga. A sus órdenes. Hasta bien entrada la noche, antes de acostarse, Pierre estuvo paseando por su habitación como un león enjaulado. No se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo hasta que a las 3 de la mañana su ayudante de cámara entró y le avisó de la llegada de Anatol Vasilievich. Pierre se detuvo para cobrar aliento y fue a verle. Anatol, a medio desvestir, estaba sentado en el diván. El lacayo le estaba ayudando a quitarse las botas y él sostenía entre sus manos la carta de Natasha, que leía sonriendo. Estaba enrojecido, como siempre después de una juerga, pero con la lengua y las piernas firmes. Solo tenía hipo. Sí, tiene razón, pensó Pierre contemplándole. Se acercó a él y se sentó a su lado. Ordénale que salga, dijo, mirando al lacayo. El lacayo abandonó la estancia. Vengo otra vez a hablar de... Desearía conocer, dijo Pierre. ¿Por qué te entrometes? No te diré ni enseñaré nada, contestó Anatol. Lo lamento, querido mío, dijo Pierre, pero es imprescindible que me entregues esa carta. Eso en primer lugar. Le quitó la carta de las manos, reconoció la caligrafía, la arrugó, se la metió en la boca y comenzó a masticarla. Anatol quiso impedirlo, pero no llegó a tiempo.
Percatándose del estado en que Pierre se encontraba, optó por no decir nada. Pierre no permitió que hablara. No emplearé la violencia, no tema. Se levantó, cogió unas pinzas de la mesa y empezó febrilmente a doblarlas y romperlas. En segundo lugar, debes marcharte esta misma noche, dijo él. Pero escúchame, dijo tímidamente Anatole. Es muy descortés por mi parte lo que estoy haciendo, pero no solo debes marcharte de mi casa, sino de Moscú y además hoy mismo. Sí, sí. Y en tercer lugar, nunca deberás decir una palabra acerca de lo que ha pasado entre tú y esa desgraciada, y no deberás dejar que te vea. Anatole frunció el ceño, bajó la mirada y guardó silencio. Medrosamente miraba a Pierre. Eres un muchacho noble y bueno, dijo de súbito con voz temblorosa Pierre, respondiendo a esa mirada tímida. Así debe ser. No tengo por qué explicarte el motivo, pero así debe ser, querido. ¿Pero por qué te has puesto así? Preguntó Anatole. ¿Por qué? Gritó Pierre. ¿Por qué? ¿Pero quién te crees que es ella? ¿Una muchachita sin más o qué? Es una canalla. Para ti es una diversión más. Es una canallada. Para ti es una diversión más, pero has llevado la desgracia a una familia. Te lo ruego. No fueron las palabras de Pierre, sino su tono, lo que convenció a Anatole, que seguía mirándole con timidez. Sí, sí, dijo, se lo dije a Dolokhov. Él es quien me incitó a hacerlo. Quería llevársela. Yo le dije que después... Canalla, gritó Pierre. Él quiso decir algo más, pero se calló. Comenzó a resoplar por la nariz y miró fijamente a Anatole. Este conocía ese estado y su terrible fuerza física, por lo que se apartó de él. Ella es un encanto, pero si las cosas son como dices, está todo acabado. Pierre no hacía más que resoplar como una gaita hinchada y continuaba callado. Sí, es así. Tienes razón, dijo Anatole. No hablemos más del asunto. Ten presente, querido mío, que no haría este sacrificio por nadie excepto por ti. Me voy. ¿Me das tu palabra? Preguntó Pierre. Te doy mi palabra. Pierre salió de la habitación y envió a Anatole un lacayo con dinero para el viaje. Al día siguiente, Anatole pidió un permiso y marchó para San Petersburgo. Y aquí termina, sí, la quinta parte de Guerra y Paz. Parece ser que de momento las cosas se han solucionado. Veremos qué es lo que pasa, porque yo creo que esta relación aún no ha acabado. Estas hostias aún no han acabado. Ya veremos qué es lo que pasa en siguientes capítulos. Como siempre, os agradezco enormemente que me hayáis acompañado. Y os mando millones de abrazos, millones de besos. Y nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.